En su última reunión de política monetaria de marzo, el Banco Central decidió mantener la tasa fija en 5% por segunda vez consecutiva. En esta oportunidad, el Banco Central destacó que la inflación se está ubicando por sobre el rango que la acomoda y también mencionó las presiones que están teniendo los mayores salarios. Estamos a puerta de un informe de política monetaria. Según los expertos, este comunicado estaría dando algunas luces de qué se viene en ese informe. Para analizar el último comunicado, ver en qué pie está el Banco Central y qué podría hacer en las próximas reuniones y cómo se viene el IPOM, estamos con el economista jefe de BCI, Jorge Zelaide. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Jorge, el mercado esperaba que el Banco Central hiciera una pausa, dado que hemos tenido un crecimiento que ha sorprendido y hemos tenido una inflación que también ha sorprendido. ¿Pero qué se puede decir de este comunicado? Francisca, este comunicado en realidad da cuenta, la decisión en principio es una decisión ampliamente esperada, estaba esperada tanto por los analistas como por el precio de los activos. El precio de los activos efectivamente tenía con mucha certidumbre una mantención de la tasa de política monetaria, por lo tanto el Banco Central satisface las expectativas de mercado. Creo que la decisión es una decisión bastante acertada, pero es una decisión que también, particularmente en el comunicado, nos entrega luces respecto a lo que está viendo el Banco Central. En particular en el ámbito externo ve cierto grado de heterogeneidad, efectivamente ve mejor a Estados Unidos, algo peor a Europa, con mayor certidumbre Europa va a entrar en una recesión, las economías emergentes obviamente de manera mixta, mejores condiciones financieras internacionales. A última línea creo yo que este IPOM en el ámbito internacional sustenta una mantención del crecimiento mundial similar a la que se tenía en el IPOM pasado, es decir, un 3,5%. Creo que hay una recomposición, o creo que el Banco Central va efectivamente a recomponer el crecimiento a nivel de países, pero va a mantener el crecimiento mundial. Y en el ámbito local, obviamente, como tú mencionaste, reconoce que actividad y demanda han estado por sobre lo que se había estimado en el IPOM pasado y efectivamente los salarios entran a jugar un rol importante ya, por lo menos lo menciona. Esto definitivamente, creo yo, está mostrando que el Banco Central está ajustando su visión de corto plazo para la tasa de política monetaria y anticiparía, desde mi punto de vista, un informe de política monetaria que no va a entregar un sesgo bajista para la tasa de política monetaria en el corto plazo como el IPOM pasado, sino que va a entregar un sesgo más bien neutral. Es decir, el Banco Central, creo yo, va a entregarnos una visión de que la tasa de política monetaria debería mantenerse en el corto plazo a espera de mayor información en el mundo, desde el ámbito de la demanda, mayor información también desde el ámbito de la inflación. Pero la política monetaria se hace en el largo plazo, es decir, la tasa actúa con un rezago de 2 años aproximadamente. ¿Por qué el Central está actuando mirando el hoy y se equivocó al bajar la tasa en enero? A ver, hoy día el grado importante de incertidumbre que tenemos impide entregar un sesgo claro para la política monetaria en el mediano plazo, por lo menos para un banco central. Ciertamente los analistas de mercado tenemos un rol distinto, pero para el Banco Central ciertamente es mucho más difícil decir dónde va a estar la tasa de política monetaria a fin de año, porque la incertidumbre, particularmente en esta nueva coyuntura de recuperación post-crisis, es muy alta. Es muy difícil que el Banco Central nos diga, mira, la tasa de política monetaria la voy a llevar a 5,75, a 6% a fin de año. Yo creo que va a ir construyendo o va haciendo camino al andar. Y en ese contexto va a entregarnos una visión de corto plazo, sin entregarnos señales de para dónde va la política monetaria en el mediano plazo, o señales explícitas respecto a para dónde va la política monetaria en el largo plazo. Efectivamente la política monetaria actúa con rezago, pero siempre acordémonos que en la medida en que tú actúas, lo puedes hacer, o cuando ves efectivamente que el shock de cualquier naturaleza sea positivo inflacionario o negativo inflacionario, puedes actuar rápidamente y de manera importante, con mucha fuerza. Tenemos la experiencia de un Banco Central que lo ha hecho así. Si el Banco Central efectivamente ve que la inflación se transforma en un gran problema para Chile, va a subir la tasa de política monetaria agresivamente. Si ve que efectivamente la economía chilena se desacelera profundamente, va a actuar acorde a eso, bajando abruptamente la tasa de política monetaria. Jorge, pero más allá de lo que haga el Central, es decir, de si mueve o no mueve la tasa, el Banco Central tiene en sus manos algo que es muy importante en la economía y que tiene que ver con las expectativas. En el IPOM anterior, el Banco Central anuncia que va a relajar la política monetaria
y el mercado lo internaliza rápidamente y las curvas empiezan a dar cuenta de esta expectativa. Sin embargo, el Central ahora deja por segundo mes consecutivo la tasa y cierra, entre comillas, la puerta a volver a bajarla. Es decir, el comunicado es tan neutral que no sabemos si es que en una próxima reunión incluso podría pensar en subirla. ¿Es errático esto para el mercado? A ver, hay dos hipótesis que podrían explicar por qué se produce tanta volatilidad en estos primeros meses del año respecto a la expectativa de mercado reflejada en las tasas swaps, que son la mejor expectativa que tenemos de la tasa de política monetaria en el corto plazo, y la tasa de política monetaria. Efectivamente se da una amplitud bastante alta, se separan mucho. Y eso obviamente no es aconsejable nunca en la medida en que tú quieres guiar un poco las expectativas de mediano plazo o de corto plazo al menos de los agentes. Te diría que lo que se produce que produce este fenómeno tiene dos eventuales explicaciones. Una es que efectivamente el Banco Central entrega un sesgo demasiado explícito para la tasa de política monetaria en el IPOM pasado, un sesgo bajista, explícito, diciéndonos que va a bajar, o que bajo el supuesto de trabajo va a bajar la tasa de política monetaria en el corto plazo hacia, en ese momento, 4,75. El mercado internaliza rápidamente eso, pero el Banco Central da un primer paso en esa dirección y luego revierte esa dirección. Eso produce una volatilidad bastante enorme, bastante grande. Lo otro es que el mercado haya internalizado que el Banco Central se ha transformado en un Banco Central que baja la tasa de política monetaria demasiado abrupta. La volatilidad histórica de la tasa de política monetaria ha aumentado y por lo tanto podría no deberse a un error de política, sino que también podría deberse simplemente a que hay una mayor volatilidad en la tasa de política monetaria esperada por parte de los agentes. Son dos hipótesis que hay que evaluar empíricamente, pero son dos hipótesis que tienen igual validez hoy día. Desde mi punto de vista, Francisca, creo que lo mejor en términos de política monetaria, y creo que hubiese sido lo mejor en el IPOM pasado, es prudencia. Mantener la tasa de política monetaria. Yo siempre doy un ejemplo. Esto es como cuando tú estás esperando con los arcos listos para que vengan los enemigos. Lo mejor es tenerlos a la mira. No comenzar a disparar las flechas un poco antes porque estás desgastando municiones. Creo que en este contexto es lo mejor, esperar que los enemigos estén cerca tuyo y en ese momento disparar las flechas. Creo que esa va a ser la política que va a tomar el Banco Central este año, dada la gran incertidumbre que tenemos en el mundo internacional. Finalmente, en este marco de incertidumbre, ¿cuál es tu expectativa para la tasa de política monetaria? Yo creo que la tasa de política monetaria se va a mantener en estos niveles, confío en el dinamismo y la persistencia del dinamismo del consumo interno, creo que el dinamismo está mostrando grados de desaceleración, pero podemos estacionarnos en niveles altos de dinámica, es decir, que el consumo se va a mantener dinámico y va a estacionarse en niveles altos. Creo que la inflación está en niveles preocupantes a última línea que puede también generar impactos indexatorios no deseados. En consecuencia, creo que el Banco Central en esta coyuntura muy probablemente, desde mi punto de vista y el escenario base con el que estoy trabajando, que también es más optimista que consenso respecto al crecimiento del mundo, yo estoy estimando un crecimiento del mundo en torno a 3,7%, con algo más de crecimiento para Estados Unidos, es que la tasa de política monetaria debería mantenerse este primer semestre y ya el segundo semestre comenzar a subir hacia 5,5, 5,75. Eso está por sobre lo que espera el mercado. Estoy bastante confiado de la recuperación de Estados Unidos, creo que Estados Unidos debería crecer entre 2,5 y 2,8% este año, algo más que lo que espera el consenso de mercado. En tanto, Europa creo que va a entrar en recesión este año, ya es una certidumbre. Europa en su conjunto se va a contraer, estimo yo, en torno a 0,5%. Mi confianza está en China. Creo que China no va a crecer menos de 8% este año. Es decir, América y los emergentes entonces empujan el carro del crecimiento mundial. Muchas gracias, Jorge, por esta entrevista. Y así dejamos esta entrevista y los invito a una próxima en DF TV.